El bebé empeoraba y el magnate culpó a la empleada, hasta que una grabación cambió todo. ¿Puedes imaginar algo más doloroso que ser acusado mientras intentas salvar una vida? Porque aquí una verdad oculta estaba a punto de explotar y nadie estaba preparado para lo que esa grabación revelaría. Antes de comenzar, sígueme y deja tu like para que más personas descubran historias tan profundas como esta. Dicen que la verdad siempre sale a la luz, pero nadie te advierte que, a veces, aparece en el momento más doloroso. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en esta historia. Un hogar lleno de privilegios, una familia aparentemente perfecta, y un bebé que, sin explicación alguna, comenzó a debilitarse día tras día. Nadie entendía por qué el bebé empeoraba misteriosamente, hasta que el padre, cegado por la desesperación, tomó la peor decisión de su vida. El magnate culpó a la empleada, la única persona que realmente estaba intentando salvar al niño. Lo más impactante es que muchos hicieron lo que la mayoría hace en la vida: preferir la explicación más fácil, aunque sea la equivocada. Señalar a quien no tiene cómo defenderse. Acusar a quien siempre estuvo ahí. Convertir a una empleada inocente humillada en el blanco perfecto de un dolor que nadie sabía cómo manejar. Pero la vida tiene una forma muy particular de corregir la injusticia. Y en este caso, lo hizo de la manera más inesperada, a través de una grabación silenciosa que nadie imaginaba que existiera. Y fue esa grabación, sí, esa grabación, la que sin pedir permiso abrió las puertas de una traición descubierta que llevaba semanas escondida en las sombras. Porque a veces no son los enemigos lejanos quienes destruyen una familia, sino aquellos que duermen bajo el mismo techo. Esa cámara, aparentemente insignificante, fue la que cambió absolutamente todo. Literalmente, la grabación reveló la verdad que el magnate se negó a ver. Una verdad tan fuerte que rompió estructuras, derrumbó máscaras y obligó a todos a enfrentar lo que llevaban tiempo evitando. Y lo más increíble es que esta historia no es solo sobre injusticia. Es sobre intuición, coraje, silencio, valentía, y sobre cómo la vida en su sabiduría misteriosa coloca a cada uno exactamente donde debe estar para que la verdad salga a flote. Esta es una historia que transforma porque nos recuerda que el miedo puede cegar, pero la verdad siempre ilumina. Una historia que prueba que nadie conoce realmente el corazón humano hasta que es puesto a prueba. Así que hoy te invito a quedarte hasta el final, porque lo que estás a punto de descubrir no es solo un giro dramático inesperado, es una lección profunda sobre la responsabilidad emocional, la importancia de escuchar antes de juzgar y el poder oculto que cada persona tiene para cambiar una vida, incluso cuando el mundo entero la señala como culpable. Cuando el miedo irrumpe sin pedir permiso, la mente empieza a fabricar explicaciones que no siempre coinciden con la realidad, y eso fue exactamente lo que sucedió cuando el bebé empeoraba misteriosamente. El magnate, desbordado por el pánico y la impotencia, buscó un culpable inmediato para calmar su angustia interna. Por eso, sin reflexión ni evidencia, el magnate culpó a la empleada, convencido de que ella escondía algo. El miedo tiene esa capacidad de convertir sombras en amenazas. Lo he visto en familias, en amistades y hasta en mí mismo. Cuando no sabemos qué hacer, atacamos lo que está más cerca, pero mientras él se hundía en conclusiones precipitadas, la verdad esperaba silenciosa el momento perfecto para revelarse. El dolor emocional del magnate lo empujaba a mirar la realidad con lentes deformadas. Cada gesto de la empleada le parecía sospechoso, cada silencio una señal de culpa. La mente humana, bajo estrés, selecciona solo lo que confirma su miedo, lo demás se descarta. Por eso él interpretaba la serenidad de la empleada como indiferencia, sin entender que era autocontrol. La ironía es que,
Mientras él veía maldad donde no la había, ignoraba señales cruciales que más adelante la grabación reveló la verdad, mostraría con claridad brutal. Así funciona el juicio precipitado. Te convence de que tienes razón incluso cuando estás caminando directo hacia una mentira. La caída del bebé en ese estado alarmante funcionó como un detonante emocional para todos, pero especialmente para el magnate. La desesperación, en lugar de acercarlo a la verdad, lo alejó aún más, y mientras el niño perdía fuerzas, él perdía lucidez. Ningún padre quiere admitir que está equivocado cuando su hijo sufre, pero es precisamente ese dolor el que distorsiona la percepción. Si el magnate hubiese respirado, aunque fuera por un instante, habría notado incoherencias obvias. Pero la ansiedad no permite pausas. Cuando el corazón late rápido, la razón se queda atrás. Y eso lo llevó a cometer el primero de muchos errores. El juicio precipitado no solo afecta a quien acusa, sino también a quien es señalado injustamente. La empleada, convertida en una empleada inocente humillada, ya no podía defenderse sin parecer aún más culpable. Cualquier palabra suya era interpretada como excusa. Esto ocurre com frequência em la vida. Quando alguém já decidiu quem você é, qualquer movimento seu apenas reforça o rótulo. O magnate não percebia que estava projetando sua dor sobre ela, usando-a como recipiente emocional para sua própria incapacidade de enfrentar a verdade. E enquanto isso acontecia, a verdadeira causa do sofrimento do bebê se movia livremente por la casa, sem ser vista. Em situações de caos, la mente busca explicações simples para soportar o peso emocional. El magnate necesitaba creer que la empleada era la responsable porque aceptar otra posibilidad le resultaba insoportable. Admitir que había una traición descubierta dentro de su propia casa habría significado cuestionar todo lo que creía seguro. Ocurre lo mismo con personas que niegan señales de engaño o manipulación. Prefieren sostener una mentira para no enfrentar una verdad que los rompería por dentro. Pero la verdad siempre encuentra una manera de hacerse oír, incluso cuando intentamos silenciarla. La tensión aumentaba día tras día, alimentada por el miedo y la desconfianza. El magnate no solo veía culpa en la empleada, la necesitaba, y esa necesidad transformó su dolor en dureza. Lo interesante es que, cuanto más la atacaba, más él mismo se alejaba de la solución. El juicio precipitado crea túneles mentales. No ves más allá de la dirección que escogiste, aunque sea la equivocada. Y mientras él caminaba ciego dentro de su propia narrativa, la verdad, esa que provocaría una revelación que cambió todo, se acercaba en silencio, cada vez más difícil de ignorar. Muchas veces, cuando estamos bajo presión, confundimos intuición con miedo. El magnate juraba sentir que la empleada escondía algo, cuando en realidad lo que escondía era su propio temor a perder lo que más amaba. Y ese temor lo empujaba a conclusiones impulsivas. Todos hemos vivido momentos así. Cuando el corazón duele, la mente inventa culpables. Es un mecanismo de defensa primitivo, pero devastador. En este caso, fue la chispa que encendió una cadena de errores que pronto lo obligarían a enfrentar la realidad de una manera brutal. El juicio precipitado no deja espacio para la empatía, y sin empatía, el magnate era incapaz de ver el sufrimiento de la empleada. No veía su esfuerzo, ni su dedicación, ni su lealtad hacia el niño. Solo veía una amenaza que él mismo había inventado. La empleada, por su parte, entendía que responder con ira solo empeoraría la situación. Guardó silencio no por debilidad, sino por sabiduría. Porque las personas sabias saben que la verdad no necesita alzar la voz para hacerse sentir, y pronto algo comenzaría a desenredarse dentro de esa casa, acercándolos peligrosamente a la primera grieta en la narrativa falsa del magnate. Pero quizá lo más revelador es que el magnate no era un villano, era un hombre quebrado por el miedo.
Pessoas apavoradas fazem coisas que jamais farían en equilibrio, y mientras él se hundía en su propio laberinto emocional, ignoraba que esa misma cegueira lo había llevado a mirar hacia la persona equivocada. Lo que él jamás imaginó era que una simple decisión, una decisión silenciosa tomada por alguien que él subestimaba, provocaría un giro dramático inesperado que lo dejaría sin palabras y sin excusas. Porque, aunque él no lo sabía, la primera señal de la verdad ya estaba formándose en las sombras, y en el próximo capítulo, cada detalle que ignoró regresaría para enfrentarlo con una fuerza devastadora. Mientras el bebé empeoraba misteriosamente y el ambiente de la casa se volvía cada día más tenso, la empleada mantenía una serenidad que contrastaba profundamente con el caos emocional del magnate. No era indiferencia, era fortaleza. Ella sabía que perder la calma solo empeoraría la situación, porque los gritos nublan la mente y la desesperación apaga cualquier posibilidad de ver la verdad. Su silencio no era sumisión, era autocontrol. Una persona puede estar temblando por dentro y aún así sostenerse por fuera, y en esa quietud interna ella observaba cosas que nadie más veía. Cuando o magnate culpó a la empleada, muchos habrían respondido con indignación, pero ella no. Entendía que él actuaba desde el miedo, no desde la maldad, y esa comprensión la protegía de caer en reacciones impulsivas. Hay personas que, incluso humilladas, conservan la dignidad porque saben que la verdad no necesita gritar. La empleada era una de esas personas. Cada gesto suyo demostraba que, aunque estaban tratando de convertirla en una empleada inocente humillada, ella no entregaría su paz interior a la injusticia. Su serenidad se convertiría en la única luz estable dentro de esa casa convulsa. La calma tiene un poder que pocos reconocen. Abre espacios que el pánico cierra. Mientras todos corrían desesperados, ella miraba con atención. Mientras el magnate buscaba culpables, ella buscaba explicaciones. Y en esa diferencia se escondía a chave para o futuro. La mente serena capta detalles invisibles para quienes están dominados pela ansiedade. Era como si su calma fuese un radar silencioso, capaz de perceber inconsistencias, gestos tensos, movimentos extraños, y sem querer, ela começava a se aproximar de um secreto oculto del bebê que explicaria tudo. La serenidad de la empleada não era casual. Era um hábito construído com anos de desafios silenciosos. Sabía respirar antes de reaccionar. Sabía observar antes de juzgar. En un hogar donde el miedo hacía que todos perdieran la cabeza, ella era la única capaz de pensar. Y eso despertaba algo en el magnate que él mismo no comprendía. Una mezcla de irritación y desconcierto. Porque internamente, él sabía que a calma dela evidenciaba o desequilibrio emocional dele. Cuando alguien se sostiene firme, incomoda a quien se derrumba. Pero esa incomodidad era necesaria para la revelación que cambió todo que estaba por venir. La empleada no soportaba ver al niño deteriorarse, pero sabía que actuar desde la impulsividad era tan perigoso cuanto no agir. Por eso se obligaba a mantenerse en ese estado de observación profunda. Notaba cambios en la habitación del bebé, objetos movidos, olores distintos. Nadie más percibía esos detalles porque todos estaban cegados por el pánico. La calma no es pasividad, es lucidez. Y ella la usaba como herramienta para proteger al niño, incluso cuando la estaban responsabilizando por su sufrimiento. Las personas emocionalmente fuertes son así. Seguen facendo o certo, mesmo cuando son acusadas de facer o errado. Su serenidad se convirtió en un tipo de resistencia silenciosa. Aunque el magnate culpó a la empleada repetidamente, ella no se dejó destruir internamente. Sabía que responder con ira solo fortalecería la narrativa equivocada contra ella. A veces, o silencio é a maior forma de coraje, y mientras ella sostenía esa calma, empezaba a notar patrones inquietantes, visitas a horas extrañas,
cambios súbitos en la leche del bebé, personas que evitaban cruzar su mirada. Cada detalle alimentava uma suspeita que ela ainda não queria aceitar, mas que se aproximava perigosamente de uma traição descubierta. La empleada tenía un sexto sentido para detectar incoherencias. No era magia, era sensibilidad. Cuando una persona aprende a escuchar en medio del ruido, se vuelve capaz de ver lo que otros niegan, y la verdad comenzaba a hablarle, no con gritos, sino con señales pequeñas pero persistentes. Algo no cuadraba, algo no era natural, algo dentro de esa casa estaba siendo manipulado. E aunque ela não tinha provas ainda, sua calma lhe permitia seguir observando sem se perder na dor das acusações injustas. Pero essa serenidade tinha outro efeito inesperado. Permitia que ela mantivesse acesso à própria intuição. La gente cree que la intuición aparece en momentos mágicos, pero en realidad surge cuando la mente está tranquila. La empleada sabía que confiar en su intuición no era irracional, era su forma de proteger al niño. Y cada día que pasaba, esa intuición se fortalecía, murmurando que la causa del deterioro del bebé no era accidental. Algo se estaba escondiendo detrás de esa crisis. Algo que pronto obligaría a todos a encarar un giro dramático inesperado. Al final, la calma de la empleada no solo la salvó emocionalmente, sino que abrió el camino para ver lo que nadie más se atrevía a mirar. Su fortaleza interior era la única pieza estable en un ambiente fracturado por el miedo. Y esa fortaleza sería determinante para el siguiente paso. Descubrir el primer indicio claro de que el deterioro del bebé no era una coincidencia, sino una señal desesperada de que la verdad estaba tentando salir a superficie, y lo que ella estaba a punto de encontrar transformaría por completo el rumbo de la historia. El deterioro del niño comenzó como un susurro apenas perceptible, algo tan sutil que cualquiera habría pensado que era solo cansancio. Pero con el paso de los días, el bebé empeoraba misteriosamente, como si una sombra silenciosa estuviera drenando su energía. Su mirada perdía brillo, su piel se tornaba pálida y su llanto, antes fuerte y vibrante, sonaba cada vez más débil. La empleada fue la primera en ver que algo no encajaba. Conocía al niño, sabía leer sus gestos, sus silencios y hasta sus respiraciones. Y mientras ella se llenaba de preocupación genuina, el magnate se llenaba de miedo. Un miedo tan intenso que lo volvió ciego ante lo evidente. El magnate, dominado por el pánico, se aferró a la explicación equivocada. En su mente, cuanto peor estaba el niño, más segura parecía la idea de que la empleada era la culpable. Nadie puede razonar cuando teme perder lo que ama, pero ese temor lo llevó a interpretar toda señal de manera distorsionada. Mientras el magnate culpó a la empleada una y otra vez, ignoraba completamente que el verdadero peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Es curioso cómo, bajo presión, buscamos la respuesta más rápida en lugar de la más correcta. Y esa búsqueda precipitada lo alejaba cada vez más de la verdad. La casa entera se transformó en un escenario de angustia. Los pasillos parecían más fríos, las noches más largas, y cada sonido se cargaba de tensión. La empleada notaba cómo ciertos objetos en la habitación del bebé aparecían fuera de lugar, y cómo algunos frascos tenían olores ligeramente distintos. Pequeños detalles que para otros pasarían desapercibidos, pero que para ella eran señales claras de que existía un secreto oculto del bebé. Sin embargo, no podía hablar. Cada palabra suya era recibida con desconfianza y cualquier observación era interpretada como excusa. Esa impotencia la quemaba por dentro. La salud del niño descendía como una pendiente sin freno. Comía menos, dormía inquieto, despertaba sobresaltado. A veces, los cuerpos de los más inocentes reaccionan antes de que la gente adulta entienda lo que está pasando, y el cuerpo del niño gritaba por ayuda. Pero cada vez que la empleada intentaba alertar al magnate, él escuchaba su voz como si estuviera en otro idioma. Su mente,
Atrapada en el miedo, se negaba a admitir cualquier posibilidad que rompiera su narrativa. Y así, la empleada seguía siendo tratada como una empleada inocente, humillada, incluso cuando era la única que realmente veía el peligro. Lo más doloroso para ella no era la injusticia, sino la impotencia de ver sufrir al niño. Nunca había sentido una responsabilidad tan grande y tan frustrante al mismo tiempo. ¿Cómo proteger a alguien cuando todos piensan que tú eres la amenaza? Nunca lo decía, pero cada noche lloraba en silencio, sintiendo que, o menino, estaba pidiendo ayuda con cada suspiro fraco. Y mientras tanto, el magnate recorría la casa con pasos desesperados, convencido de que sus sospechas eran lógicas, sin notar que estaba ignorando pistas que más tarde la grabación reveló la verdad evidenciaría de manera devastadora. La tensión emocional crecía tanto que se volvía casi física. Cualquier persona sensible habría percibido que algo oscuro se escondía tras esa enfermedad repentina. La empleada sabía que no era natural. Los síntomas aparecían en momentos inconsistentes, sin patrones fisiológicos claros. Eso la llevó a una idea perturbadora. ¿Y si alguien estaba interviniendo deliberadamente? Ese pensamiento la estremeció. Era difícil imaginar una traición descubierta tan cruel, pero la realidad suele ser más dura que la imaginación. Y aunque no tenía pruebas, tenía intuición. Y su intuición nunca había fallado. Lo más sorprendente de la situación era que la verdad no estaba completamente oculta. Simplemente nadie quería verla. A veces, la mente humana evita lo evidente porque enfrentarlo implicaría un cambio demasiado doloroso. El magnate prefería culpar a la empleada antes que aceptar que había un peligro real y cercano. Y así, el hombre que más debería proteger al niño era el que más se alejaba de hacerlo. La empleada, por su parte, permanecía en silencio, conectando mentalmente cada detalle, cada olor extraño, cada reacción del pequeño. Sin saberlo, estaba cada vez más cerca de una revelación que cambió todo. El niño, frágil pero resiliente, reaccionaba a estímulos invisibles para todos, menos para ella. Su llanto cambiaba en función de algo que la empleada no conseguía identificar por completo. Era como si el bebé intentara comunicar lo que no podía expresar con palabras, y ella lo escuchaba, no con los oídos, sino con la sensibilidad de quien genuinamente cuida, y cuanto más observaba, más sentía que se aproximaba de una verdad dolorosa demais para ser ignorada. Una verdad que explicaría por qué el bebé empeoraba misteriosamente, mas también abriría un camino sin volta. Finalmente, llegó un punto en el que la empleada comprendió algo fundamental. El deterioro del niño no era un accidente, era un mensaje, un pedido de ayuda cifrado en síntomas, miradas y silencios. Y si ella no hacía algo, nadie lo haría. Esa certeza fue la chispa que encendió la próxima etapa de su valentía, porque aunque aún no tenía pruebas concretas, lo que había visto y sentido era suficiente para llevarla a su siguiente decisión, buscar respuestas por cuenta propia. Y ese paso la conduciría directamente al momento en que la injusticia se volvería insostenible, y la verdad empezaría a revelarse de forma inevitable. La injusticia tiene un peso particular. No solo hiere, sino que también transforma. Cuando el magnate culpó a la empleada frente a todos, sin pruebas y movido únicamente por su dolor, algo dentro de ella se rompió, pero no para destruirla, sino para despertarla. Durante días había soportado silencios tensos, miradas desconfiadas y acusaciones que la convertían en una empleada inocente humillada. Pero aquella vez, la fuerza del golpe emocional abrió una grieta interna, y en esa grieta comenzó a nacer una determinación silenciosa. Si nadie iba a defenderla, entonces ella misma lo haría. El magnate, ciego por el miedo, no entendía el daño que estaba causando. Creía estar actuando con firmeza, cuando en realidad estaba proyectando su desesperación en quien menos lo merecía. Lo curioso es que,
En la vida, suelen ser esos momentos de dolor profundo los que activan una fuerza interna que ni siquiera sabíamos que teníamos. La empleada jamás se consideró valiente, pero la injusticia tiene ese don de revelar corajes escondidos. Y mientras el bebé empeoraba misteriosamente, ella percibía que ya no podía quedarse solo observando. La empleada sentía que cada acusación injusta apagaba un poco de quien ella era, pero al mismo tiempo encendía algo nuevo, el impulso por descubrir la verdad. Hay batallas que no elegimos, pero que se vuelven inevitables. Y esta era una de ellas. Con cada humillación, ella aprendía que permanecer callada no significaba ser débil, significaba estar esperando el momento correcto. Un momento que se aproximaba con la fuerza de una tormenta silenciosa. Algo, dentro de esa casa, la empujaba hacia una búsqueda que pronto revelaría una traición mucho más profunda de lo imaginado. Lo que más le dolía no era que la acusaran injustamente, sino que nadie se detuviera a pensar en lo obvio. Ella amaba al niño. Era palpable, visible, innegable. Su cariño no era profesional, era humano. Por eso, cada palabra del magnate penetraba más hondo, porque venía de alguien que debería conocerla. Pero el dolor emocional también sirve como espejo, y en ese espejo, ella vio su propia fuerza reflejada. Se dio cuenta de que, si quería proteger al niño, tendría que actuar incluso cuando todos la vieran como culpable, y esa idea la fortaleció. A veces, la vida empuja a las personas hacia lugares donde nunca imaginaron estar. La empleada jamás se imaginó enfrentando a su patrón, mucho menos investigando algo tan serio, pero el sufrimiento del niño y la indiferencia de quienes deberían preocuparse se convirtieron para ella en un llamado ineludible. Era como si el propio bebé le pidiera ayuda con cada suspiro débil. Y entonces entendió algo esencial. La injusticia no es un muro, es un portal que nos obliga a cruzar para descubrir quiénes realmente somos. Cada humillación sufrida la conectaba más con la verdad que intentaba emerger. Es interesante observar cómo, cuando una mentira domina un ambiente, la persona más atacada suele ser la que está más cerca de descubrir la realidad. La empleada comenzó a sentir eso con una nitidez inquietante. El niño no estaba enfermando por casualidad, y el comportamiento desesperado del magnate solo confirmaba que había algo mucho más oscuro detrás de todo. Sin pruebas aún, pero con intuiciones afiladas, ella sintió que una revelación que cambiaría todo estaba en camino. El punto de quiebre llegó una tarde, cuando el magnate levantó la voz delante del personal, acusándola de negligencia. Algo dentro de ella hizo clic. No fue rebeldía, fue lucidez. De repente, entendió que seguir bajando la cabeza solo prolongaría el sufrimiento del niño. Y ese pensamiento, simple pero poderoso, despertó una determinación que nunca antes había sentido. La injusticia finalmente dejó de oprimirla y pasó a impulsarla. En ese instante hizo algo que nunca había hecho. Se prometió a sí misma que encontraría la verdad, costara lo que costara. No para limpiar su nombre, aunque también lo deseaba, sino para proteger al niño, que era inocente en todos los sentidos. Y mientras tomaba esa decisión, sintió algo dentro de sí fortalecerse como acero al rojo vivo. La injusticia había dejado de ser una herida y se había convertido en una llama. Y así, en el silencio de aquella noche, comprendió que el próximo paso no sería movido por el miedo, sino por el coraje. Un coraje que la conduciría directamente a la herramienta que abriría el camino hacia la verdad, su propia intuición. Y es ahí, exactamente ahí, donde comienza el próximo capítulo de esta historia. La intuición es ese susurro interno que muchos ignoran, pero que casi siempre guarda la verdad escondida. Y la empleada comenzó a escuchar ese susurro justo cuando el bebé empeoraba misteriosamente y nadie quería ver más allá de la superficie. Mientras el magnate repetía que culpar a la empleada era justificado, ella percibía un ritmo extraño en los síntomas del niño.
No era un deterioro lineal, sino algo que aparecía y desaparecía siguiendo patrones específicos. Y aunque no tenía pruebas, algo en su corazón le decía que allí había un misterio más profundo que todavía no había sido revelado. La intuición no surge de la nada, surge de la observación, de la empatía, de años de conocer la vida desde un lugar humilde, pero atento. Por eso ella notaba cosas que los demás pasaban por alto: olores cambiantes en la habitación, objetos movidos discretamente, pequeñas variaciones en el comportamiento del niño. La mente lógica quizá no tenía explicaciones inmediatas, pero su intuición ensamblaba esas piezas silenciosas, casi invisibles. Y cuanto más observaba, más clara se volvía la sensación de que existía un secreto oculto del bebé que nadie estaba dispuesto a enfrentar. Cada día, al cargar al niño, la empleada sentía algo diferente en su respiración, como si el pequeño intentara comunicar algo que solo ella podía interpretar. La intuición, cuando está afilada, funciona como un radar sensible. Detecta incoherencias que la razón aún no consigue explicar. Ella sabía que la enfermedad no se comportaba como una simple infección o un malestar común. Había picos súbitos, reacciones inesperadas, momentos en los que el bebé mejoraba y luego volvía a empeorar. Era como si algo externo estuviera interviniendo en ese proceso, una idea perturbadora, pero imposible de ignorar. Lo más sorprendente de la intuición es que suele activarse justamente cuando la lógica se paraliza. Mientras el magnate se encerraba en su narrativa equivocada, buscando motivos para reforzar su acusación, ella abría su percepción para notar lo que estaba escondido. Así funciona la intuición. No grita, pero insiste, y ella sentía esa insistencia cada vez con más fuerza. Aunque la trataran como una empleada inocente humillada, su mente trabajaba con una claridad sorprendente, orientándola hacia algo que aún no podía nombrar, pero que sabía que existía. La intuición también trae coraje, porque cuando el alma sabe, el cuerpo obedece, y ella comenzó a seguir esa guía interna con más firmeza. Observaba los horarios con más atención, revisaba frascos que antes no habría revisado, memorizaba comportamientos y silencios dentro de la casa. A veces, la intuición es la suma de pequeños incómodos que finalmente se ordenan. Y en ese proceso, ella empezó a sospechar de personas que jamás habría imaginado. Personas que actuaban con suavidad, pero cuyas acciones no coincidían con la inocencia que aparentaban. Algo se movía en la oscuridad. Con el tiempo, esa intuición comenzó a tomar forma. Ya no era una sensación vaga, sino un indicio real. Una presencia en la casa se comportaba como si tuviera algo que ocultar, y aunque ella no sabía exactamente qué buscaba, sabía dónde mirar. Cada día sentía que se acercaba a una traición descubierta, una mentira oculta bajo capas de aparente normalidad. Era como caminar por un corredor oscuro, guiada solo por un fósforo encendido, demasiado pequeño para iluminarlo todo, pero suficiente para continuar avanzando. Lo fascinante de la intuición es que cuando una persona intenta ocultar algo, su comportamiento se vuelve ligeramente discordante y una mente tranquila puede percibirlo. La empleada notaba que ciertos miembros de la casa mostraban nerviosismo cuando ella se acercaba, como si temieran ser observados. Y esa reacción se convirtió en una pista valiosa. Las personas culpables temen a los testigos silenciosos, y ella, justamente por no reaccionar a las acusaciones, se había vuelto lo suficientemente invisible como para ver lo que otros no veían. La intuición, sin embargo, no basta por sí sola, exige acción, y ella sabía que observar ya no era suficiente. El bebé no tenía tiempo que perder. La verdad exigía pasos concretos, incluso si eso significaba cruzar límites que nunca antes habría atravesado. Ese impulso interno, mezcla de miedo y obligación moral, la llevó a considerar algo que jamás había hecho:
buscar pruebas. Y fue en esa decisión donde su intuición dejó de ser un presentimiento y se convirtió en una misión. Y así, esa voz interna que la había acompañado en silencio comenzó a guiarla hacia su siguiente movimiento. Un movimiento arriesgado, delicado y decisivo. Porque, en el fondo, ella sabía que estaba a punto de encontrarse con el primer indicio concreto de que el deterioro del bebé no era casualidad. Y ese indicio, una vez descubierto, abriría la puerta a la revelación más importante de todas. Y es ahí donde comienza el próximo capítulo. El primer indicio apareció de la forma más silenciosa posible, como suelen hacerlo las verdades incómodas. Mientras revisaba la habitación del niño, la empleada notó un frasco ligeramente fuera de lugar, algo que nadie más habría percibido. No era solo la posición del frasco, era el olor, la textura mínima alrededor de la tapa. Fue un detalle tan pequeño que cualquier otro lo habría ignorado. Pero para alguien que sabía que el bebé empeoraba misteriosamente, ese detalle era un grito disfrazado de susurro. Su corazón se aceleró. Por fin había encontrado algo concreto. Ella sabía que no podía precipitarse. Precisaba observar, comparar, confirmar. Revisó con cuidado otros objetos de la habitación y encontró más inconsistencias. Marcas sutiles, rastros diminutos que indicaban manipulación. Su intuición, que hasta entonces era apenas un chamado interno, comenzaba a ganar forma. Ya no era una sospecha emocional, era un patrón. Y ese patrón revelaba la existencia de un secreto oculto del bebé, algo que alguien había intentado esconder con precisión calculada. La verdad estaba, por fin, mostrando la punta del iceberg. La empleada sentía una mezcla de miedo y alivio. Miedo, porque lo que estaba descubriendo insinuaba una traición descubierta dentro de la familia. Alivio, porque finalmente tenía algo tangible que explicaba el sufrimiento del niño. Durante días había cargado con la culpa que no le pertenecía, había sido tratada como una empleada inocente humillada y aún así había mantenido la calma. Ahora entendía que su serenidad no había sido en vano, la había llevado justo al punto donde la verdad se revelaba, mesmo que ainda de manera frágil, cuase invisible. Pero encontrar el indicio no resolvía nada por sí solo. Si ella hablaba sin pruebas sólidas, reforzaría aún más a narrativa que o magnate culpó a la empleada insistía en alimentar. Ela precisava ser estratégica. Por isso, começou a reconstruir mentalmente os últimos dias. Quem tinha acesso ao quarto? Quem entrava e saía sem ser percebido? Quem tinha motivo para querer prejudicar o bebê? Cada pergunta abria um novo caminho, e cada caminho parecia mais sombrio do que o anterior. A verdade estava perto, mas também estava cercada de perigo. A empleada decidiu então observar o comportamento das pessoas ao redor. E foi aí que percebeu algo inquietante. Uma das pessoas da casa, alguém de confiança do magnate, demonstrava um nervosismo súbito sempre que ela se aproximava. Pequenos gestos, olhares desviados, respostas apressadas. Não era prova definitiva, mas era suficiente para reforçar o que o frasco já havia sugerido. Assim funciona a verdade. Às vezes, ela aparece em pequenas rachaduras antes de explodir como um terremoto. E o terremoto estava por venir. Mientras conectava cada detalhe, sentia que estava caminhando hacia um giro dramático inesperado. Cada peça encaixada ampliava o cenário completo, revelando intenções que ela jamais teria imaginado. E quanto mais entendia, mais percebia que o bebê não estava doente. Estava sendo prejudicado deliberadamente. Essa conclusão a fez estremecer. Uma coisa é suspeitar, outra é admitir internamente uma realidade tão cruel. Ela sabia que aquela descoberta altera todo o destino daquela família. Lo más triste era entender que el magnate en su desespero había culpado a la única persona que realmente estaba tratando de proteger al niño.
Ele estaba tan cego pelo medo que se tornou incapaz de enxergar a sombra que rondaba su propia casa. Pero la verdad, una vez que empieza a revelarse, no retrocede, y la empleada ya estaba demasiado cerca de la primera pieza sólida que, más adelante, explicaría por qué la revelación que cambió todo sería inevitable y devastadora. A partir de ese momento, cada paso de la empleada se volvió más consciente. Sabía que estaba mejendo en algo perigoso, algo que alguien quería mantener escondido a cualquier costo, pero también sabía que no podía recuar, no cuando la vida del bebé dependía de su valentía. Por isso, decidiu guardar o frasco como prova. Gesto simples, mas que mudaria absolutamente tudo. Porque às vezes a verdade cabe dentro de único objeto. E assim, com o coração acelerado e as manos temblando, ella comprendió que el siguiente paso sería aún más arriesgado. Observar no solo los objetos, sino las acciones. Porque a verdadeira prova não estava apenas no que foi deixado para trás, mas no que ainda estava por acontecer. Y ese camino la conduciría directamente hacia la decisión más arriesgada de su vida. La verdadera valentía casi nunca viene acompañada de aplausos. Muchas veces nace en silencio, desde el miedo y la vulnerabilidad. Eso fue exactamente lo que ocurrió cuando la empleada, con el corazón golpeándole en el pecho, comprendió que lo que había encontrado no podía ignorarse. El bebé empeoraba misteriosamente y nadie parecía conectar las piezas, excepto ella. Aquella mezcla de intuición y dolor la impulsó a tomar una decisión arriesgada: registrar lo que sucedía en la casa. Sabía que estaba cruzando un límite, pero también sabía que sin pruebas, cualquier palabra suya sería vista como una excusa más. Lo impresionante es que ella no actuó desde la rabia, sino desde la responsabilidad. Se sentía pequeña ante la situación, pero aún así no permitió que el miedo la inmovilizara. Ese es el tipo de coraje que rara vez se reconoce, el de quien tiembla, pero avanza. Sabía que si el magnate la culpaba repetidamente, aún sin pruebas, nadie creería en una simple sospecha verbal. Necesitaba algo concreto, algo que mostrara lo que realmente ocurría cuando nadie miraba. Y así nació la idea de instalar discretamente una grabación. La decisión no fue fácil. La empleada temía ser descubierta, temía represalias, temía perder el único empleo que tenía. Pero por encima de todos los miedos estaba la imagen del bebé, frágil, indefenso, pidiendo ayuda con el cuerpo. Y fue esa imagen la que le dio fuerza. Muchas veces es el amor y no la indignación lo que nos empuja a dar los pasos más valientes. Entonces esperó pacientemente a que la casa se calmara, a que nadie sospechara, y en ese silencio nocturno en el que las verdades suelen flotar, ella actuó. Colocó la cámara con cuidado, escondiéndola en un punto estratégico donde pudiera registrar la rutina sin ser detectada. Sus manos temblaban, pero su mente estaba firme. Sabía que podía perderlo todo, pero también sabía que alguien estaba jugando sucio dentro de aquella casa, manipulando algo tan sagrado como la salud de un niño. Y aunque ella aún no sabía quién era, intuía que la cámara sería el puente entre la sospecha y la verdad. Una verdad que pronto se convertiría en una traición descubierta. Ese pequeño dispositivo se transformó en su esperanza silenciosa. A partir de ese día, cada minuto se volvía más largo. A cada paso que escuchaba, a cada puerta que se abría, su corazón se aceleraba temiendo que alguien encontrara la cámara. Pero al mismo tiempo, esa espera era su mayor acto de fe. Sabía que, si había algo oscuro en esa casa, tarde o temprano quedaría registrado, y esa certeza la sostuvo, porque, aunque la empleada parecía frágil ante todos, dentro de ella crecía una fuerza inquebrantable. Mientras la cámara trabajaba en silencio, la empleada continuó su rutina como si nada hubiera cambiado. Fue humillada otra vez, tratada como una empleada inocente humillada, observada con desconfianza. Pero ahora, dentro de ella,
Algo había cambiado profundamente. Ya no era una víctima pasiva de la injusticia. Era alguien que luchaba silenciosamente por la verdad. Y muchas veces ese cambio interno es lo que realmente inicia la transformación de una historia. Durante esos días observó con aún más atención gente entrando y saliendo, miradas nerviosas, comportamientos inconsistentes. Todo lo que antes parecía ruido, ahora formaba parte de un patrón. Ella ya no dependía solo de su intuición, dependía de la evidencia que la grabación revelaría. Cada detalle alimentaba la sensación de que un giro dramático inesperado estaba por llegar. Y aunque no sabía cuándo, sabía que sería inevitable. Lo más sorprendente es que en su corazón, ella no buscaba vengarse, ni siquiera limpiar su nombre. Su único propósito era salvar al niño. Esa pureza de intención le dio más fuerza que cualquier acusación injusta. Mientras el magnate se hundía en su narrativa equivocada, ella se elevaba internamente, guiada por la certeza de que estaba haciendo lo correcto. Y es precisamente esa pureza la que hace que la verdad, tarde o temprano, siempre encuentre un camino para revelarse. Y así, con la grabación ya en marcha, la empleada esperó. Esperó con paciencia, con miedo, con esperanza. Sabía que algo estaba por ocurrir, algo grande, algo que, una vez registrado, ya no podría ocultarse más. Y fue en ese estado de tensión silenciosa que ella se acercó peligrosamente al momento exacto en que la verdad, finalmente, saldría de las sombras para mostrarse con toda su fuerza. La grabación, silenciosa y paciente, capturó mucho más de lo que la empleada esperaba. Durante días, nada parecía fuera de lo normal, y su corazón oscilaba entre la esperanza y el miedo. Pero una noche, cuando la casa dormía profundamente, la cámara registró lo que cambiaría la historia para siempre. La persona responsable entró en la habitación del bebé con pasos suaves, casi calculados, como quien ya ha estado allí muchas veces, y entonces, con una frialdad perturbadora, manipuló el biberón. Fue en ese instante cuando la grabación reveló la verdad que nadie quería ver. Ver el registro por primera vez fue devastador para la empleada. Cubrió su boca con las manos, incapaz de comprender cómo alguien que vivía bajo el mismo techo podía actuar con tanta crueldad. El bebé, tan inocente, tan indefenso, estaba siendo perjudicado deliberadamente. La sensación era de náusea, incredulidad y dolor profundo. Pero junto con el shock, nació en su pecho una ola de alivio silencioso. Por fin tenía pruebas. Por fin la mentira comenzaba a desmoronarse. Aquella grabación contenía la traición descubierta que lo cambiaría todo. Lo que más la estremeció fue la identidad de la persona grabada. No era un desconocido, ni alguien de afuera. Era alguien de absoluta confianza del magnate. Una persona de la que él jamás sospecharía. Y eso explicaba todo. ¿Por qué el magnate culpó a la empleada? ¿Por qué nadie quería mirar más a fondo? ¿Por qué las piezas no encajaban? La verdad estaba tan cerca que había resultado invisible, y ahora ya no podía ser negada. La empleada reprodujo el video varias veces, como si buscara convencerse de que no estaba imaginando. Cada repetición mostraba más detalles. La manera en que la persona miraba a su alrededor antes de adulterar el biberón, la forma en que lo sostenía, el cuidado en no hacer ruido. Era un plan calculado, frío, premeditado, y eso lo hacía aún más aterrador. No se trataba de un accidente, era una acción consciente, y el motivo todavía estaba oculto, esperando su propia revelación que cambió todo. Lo impresionante es que la verdad, cuando finalmente se muestra, lo hace con una contundencia que nadie puede detener. Ese pequeño archivo de video destruía, en segundos, todas las acusaciones injustas que la habían convertido en una empleada inocente humillada. Pero más que limpiar su nombre, la grabación tenía el poder de salvar al niño. Y esa era la única razón por la que ella se mantuvo firme. Sabía que debía mostrar ese video,
pero también sabía que hacerlo sin cuidado podría desencadenar un conflicto enorme dentro de la casa. Mientras sostenía el teléfono entre las manos, la empleada sintió algo profundo. La verdad tenía peso, un peso que exige coraje para ser cargado. Si mostraba el video inmediatamente, la persona culpable podía huir, destruir pruebas o incluso reaccionar con violencia. Tenía que pensar, planear, elegir el momento adecuado. La verdad no solo se revela, se administra, y eso exigía una madurez emocional que el magnate aún no poseía, pero que ella demostraba con cada decisión silenciosa. Durante ese periodo de espera, la empleada observó aún más atentamente, y cuanto más observaba, más percibía que aquella persona sospechosa había dejado pistas por todas partes. Pistas que solo cobraban sentido ahora, iluminadas por el video. Como un rompecabezas que finalmente revela la imagen completa, todo encajaba. El deterioro del bebé, los biberones manipulados, los horarios irregulares, todo formaba parte de una misma trama sombría. Y ella, antes tratada como culpable, ahora sostenía la llave de un giro dramático inesperado. Lo más irónico era pensar que, mientras ella luchaba silenciosamente por la verdad, el magnate seguía creyendo que su desconfianza tenía fundamento. Caminaba por la casa cargando un peso emocional que se volvería aún mayor cuando viera la grabación. La empleada imaginaba su reacción: incredulidad, dolor, culpa. No era una verdad fácil de entregar, pero era necesaria, porque sin ella, el bebé seguiría sufriendo y la mentira seguiría reinando dentro de esa familia. En ese momento quedó claro para la empleada que la verdad ya no podía esperar mucho más. La grabación no solo revelaba un delito, mostraba la máscara caída de alguien que se había escondido durante demasiado tiempo. Y era su responsabilidad entregar esa prueba al magnate, aunque eso destruyera su visión del mundo. Y así, con la grabación guardada en el bolsillo y el coraje creciendo en el pecho, caminó hacia el próximo paso inevitable: confrontar al magnate con la verdad que lo cambiaría todo. Cuando la empleada finalmente reunió el coraje para mostrarle la grabación al magnate, la casa pareció contener la respiración. Ella sabía que, una vez que él viera el video, nada volvería a ser igual. El magnate, todavía seguro de su versión de los hechos, aceptó ver el contenido con una arrogancia silenciosa. Pero bastaron pocos segundos para que su mundo se desmoronara. Ese instante en que la grabación reveló la verdad fue como una hoja afilada cortando todas las mentiras que él había repetido para sí mismo. Sus ojos perdieron fuerza, sus manos temblaron y el silencio lo envolvió por completo. A medida que el video avanzaba, el magnate sentía una mezcla de incredulidad y horror. Ver a la persona de confianza manipulando el biberón, dañando deliberadamente al niño, era más de lo que podía soportar emocionalmente. Y entonces llegó el golpe final: darse cuenta de que había acusado, humillado y maltratado justamente a quien intentaba proteger a su hijo. Era como mirarse en un espejo y no reconocer en lo que se había convertido. El magnate sintió una herida profunda. Una que no venía de afuera, sino de dentro, la culpa de haber sido injusto con la empleada inocente humillada. La caída emocional fue inevitable. Toda la fortaleza que el magnate mostraba antes, o que fingía tener, empezó a derrumbarse como un castillo de arena ante la marea. Se dejó caer en el sofá, incapaz de hablar. La vergüenza ardía más que el miedo. Por primera vez, desde que el bebé empeoraba misteriosamente, pudo ver la realidad sin el filtro de la ansiedad. Y lo que vio, lo destrozó. No era solo el sufrimiento del niño, era su propia ceguera la que había permitido que todo ocurriera. Y ese reconocimiento llegó como un golpe devastador. Mientras procesaba lo que veía, una tristeza profunda lo envolvió. ¿Cómo había podido culpar precisamente a la persona que más se dedicaba al niño? ¿Cómo no había visto lo que estaba frente a él?
Cada recuerdo de los últimos días regresaba como flechas afiladas, las acusaciones, los gritos, el desprecio, la humillación. Cada gesto suyo había sido una injusticia, una violencia emocional contra alguien que solo mostraba amor y lealtad. Y esa percepción lo rompió, porque, en el fondo, lo que más duele no es el error, sino la conciencia tardía del error. En su interior, el magnate inició una batalla que muchos evitan: enfrentar su propia sombra. Él se había escondido detrás del miedo para justificar sus actitudes. Había preferido atacar antes que sentir. Todo eso quedó claro en cuestión de minutos. Era una revelación cruel pero necesaria, porque la verdad no está hecha solo para conocerse, está hecha para transformar. Y ese momento marcó el inicio de su transformación dolorosa, impulsada no por orgullo, sino por un arrepentimiento sincero que lo desarmaba por completo. A cada segundo que pasaba, el magnate sentía más el peso de la responsabilidad. No era solo un padre desesperado, también era un hombre que había fallado moralmente. Su arrogancia había cegado sus ojos, pero la verdad ahora le hacía ver con una claridad casi insoportable. La caída emocional fue tan profunda que necesitó apoyarse en la mesa para seguir viendo el video. El mundo giraba a su alrededor, pero la única cosa fija era la evidencia de la traición descubierta y el papel vergonzoso que él había desempeñado. La empleada observaba en silencio, no sentía satisfacción ni venganza, solo compasión por un hombre que finalmente veía lo que ella siempre supo. Su calma ayudó a sostener el momento, permitiendo que el magnate enfrentara su colapso interno sin huir. Era impresionante cómo, incluso después de todo, ella seguía siendo la figura más estable en esa sala. Y esa estabilidad, por irónico que parezca, era exactamente lo que él necesitaba para recomponerse. Porque la verdad no solo destruye, también reconstruye. El magnate lloró, no con lágrimas ruidosas, sino con un llanto silencioso, profundo, adulto. Un llanto de quien reconoce el daño que causó y ya no sabe cómo pedir perdón. Intentó hablar, pero las palabras no salían. Lo único que pudo fue mirar a la empleada con una expresión que mezclaba dolor, gratitud y vergüenza. Su caída emocional había llegado al punto más vulnerable, pero en esa vulnerabilidad algo sagrado se movía, un deseo real de reparar el daño, de cambiar, de recuperar su honra perdida. Y así, después de minutos que parecían horas, el magnate respiró hondo y comprendió algo esencial. La verdad había llegado para liberarlo de la mentira, pero también para exigir un cambio profundo. La historia no terminaba allí. La caída era solo el comienzo. Ahora venía la parte más difícil: reconstruir todo lo que había sido destruido, no solo afuera, sino dentro de él. Y esa reconstrucción solo empezaría cuando enfrentara el siguiente paso inevitable: reparar el vínculo roto y buscar la sanación emocional para todos, especialmente para el bebé. Después de que la verdad salió a la luz, toda la casa pareció soltar un suspiro que llevaba días atrapado. El magnate, completamente derrumbado por lo que había visto, entendió que necesitaba empezar de nuevo, no solo con su familia, sino consigo mismo. Al tomar al bebé en brazos, sintió que aquel pequeño cuerpo transmitía una esperanza silenciosa. Era como si, por primera vez desde que el bebé empeoraba misteriosamente, existiera una luz real dentro de esa casa. La verdad había llegado, y con ella también el inicio de la sanación. Su primer paso fue enfrentar a la persona a quien más había herido, la empleada. Se acercó a ella con una humildad que jamás había mostrado. Su voz temblaba mientras pedía perdón, no solo por haberla acusado injustamente, sino por no haber visto lo que ella veía desde el principio. Ella lo escuchó en silencio, con esa misma serenidad que siempre la había guiado. No necesitaba humillarlo, ni recordarle cada injusticia.
Su sola presencia tranquila era suficiente para mostrar que el perdón es un gesto que nace de la fuerza, no de la debilidad. La casa empezó, poco a poco, a recuperar su ritmo. Con la responsable de la traición descubierta finalmente apartada, el ambiente se volvió más ligero, como si el aire circulara de otra manera. El magnate comprendió que el peso que cargaba no era solo el miedo por su hijo, sino también la vergüenza por sus actitudes. Y fue en ese reconocimiento donde nació su transformación. Decidió que jamás volvería a actuar movido por una impulsividad ciega. Ahora entendía que escuchar, observar y respirar eran actos que podían salvar vidas, literalmente. La empleada, por su parte, encontró una fuerza inesperada dentro de sí. Había sido tratada como una empleada inocente humillada, pero salió de aquel caos como una mujer que enfrentó la injusticia con dignidad. El magnate la veía de otra manera ahora, con un respeto profundo, casi reverencial. Entendió que su error no había sido solo acusarla, sino subestimar la sabiduría silenciosa que ella llevaba dentro, y esa revelación lo obligó a replantear su forma de ver a las personas que lo rodeaban. A medida que el bebé se recuperaba, también lo hacía el corazón del magnate. Comenzó a acompañar cada respiración del niño con más presencia, más amor, más conciencia. Fue entonces cuando comprendió algo esencial. El amor no es solo protección, también es responsabilidad emocional. Una lección que la vida suele enseñar con dureza, y aunque la herida seguía ahí, ya no dolía como antes, dolía menos, porque ahora tenía sentido. Con el tiempo, el magnate empezó a reconstruir su relación con la empleada, no porque ella lo exigiera, ella jamás pidió nada, sino porque él entendió que necesitaba reparar lo que había destruido. Pequeños gestos, palabras sinceras, actitudes consistentes, cada día traía una nueva pieza de esa reconstrucción y, de alguna manera, esa nueva relación se convirtió en un reflejo de lo que la verdad puede lograr cuando entra en un corazón dispuesto a cambiar. El bebé, ya fuera de peligro, se convirtió en un símbolo de renacimiento. Cada sonrisa suya recordaba al magnate que la vida ofrece segundas oportunidades cuando se tiene el coraje de enfrentarse a ella. La revelación que cambió todo no había sido solo el video, había sido el despertar emocional que él vivió al confrontar su propia sombra. Era doloroso admitirlo, pero profundamente liberador. Y esa libertad recién descubierta empezaba a dar frutos. La empleada permaneció en la casa, no por obligación, sino porque eligió quedarse. Sabía que su presencia ahora tenía otro significado. Era parte de la sanación, parte de la transformación, parte de la nueva historia que comenzaba. El magnate, cada vez más consciente, empezó a pedir su opinión, a escucharla, a valorarla. Una prueba de que la verdad no solo corrige, también educa, no solo expone, también reconstruye, y así, con la verdad finalmente expuesta y las máscaras por fin derrumbadas, comenzó un nuevo capítulo para todos. Un capítulo que no borraba el dolor, pero sí lo resignificaba. Uno que convertía la culpa en aprendizaje y la herida en crecimiento. Porque al final, la verdad tiene ese poder. Duele cuando llega, pero cura cuando se queda. Y ahora, con todo reconstruido desde la comprensión, solo quedaba un último paso. Transformar esta experiencia en la reflexión profunda que compartirás con tu público en la conclusión. Al llegar al final de esta historia, queda algo muy claro. La verdad tiene un poder que ninguno de nosotros puede subestimar. A veces llega tarde, a veces llega de golpe, y a veces duele más de lo que estamos preparados para soportar. Pero siempre llega, y cuando lo hace, no solo aclara lo ocurrido, también revela quiénes somos realmente. En este caso, no fue solo el bebé que empeoraba misteriosamente lo que cambió el rumbo de una familia, sino la valentía silenciosa de una mujer que decidió escuchar su intuición cuando todos la callaban.
Tal vez la gran pregunta que esta historia nos deja es, ¿cuántas veces por miedo o comodidad culpamos a otros sin ver todo el cuadro? ¿Y cuántas veces dejamos que la ansiedad nos lleve a conclusiones precipitadas, como le ocurrió al magnate, que casi perdió lo más importante por no detenerse a observar? Tal vez hoy sea un buen día para preguntarte, ¿estás juzgando desde la calma o desde las heridas que aún no sanaste? Si algo nos enseña esta revelación que cambió todo, es que nadie está exento de equivocarse, pero todos somos capaces de reparar, transformar y renacer. Cada uno de nos carrega dentro un punto de quiebre donde la vida nos obliga a elegir, seguir cegados por el miedo o abrir los ojos y permitir que la verdad ilumine el camino. ¿Cuál de esos dos caminos estás eligiendo hoy? E agora deixo duas perguntas que podem transformar sua forma de enxergar as relações. ¿Quién en tu vida merece que lo escuches antes de juzgarlo? ¿Y qué verdades estás evitando enfrentar porque te obligarían a cambiar? Si esta historia tocó tu corazón, te hizo pensar o te recordó algo que estás viviendo, cuéntame aquí abajo. Tu experiencia puede ayudar a alguien más. Y antes de despedirnos, te invito a suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí compartimos historias profundas, humanas y llenas de aprendizaje, para que nunca camines solo en tu proceso de crecimiento emocional. Gracias por estar aquí. Y recuerda, la verdad siempre encuentra el corazón que está listo para recibirla.